¿Qué tal, amados? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este estudio que hemos tenido regularmente jueves a jueves. La verdad es que para mí es una bendición preciosa poder compartir todos los jueves. Hemos ya de tiempo atrás pues estado estudiando un poquito acerca del primer libro de Samuel y ahora el segundo libro de Samuel. Toda la historia del rey David, toda la historia de lo que este autor muestra en cuanto al reino, primero unido en el caso del rey Saúl, luego también el rey David y posteriormente un poquito del reino dividido y los propósitos de él. Usted lo sabe, es un libro precioso, una narrativa y bueno, estuvimos viendo la semana pasada todas las consecuencias de lo que ocurrió pues por el pecado del rey David, ¿se acuerda usted? Y ahora vamos a seguir con esto. Hay una parte, amado, hay una parte importante y es precisamente el poder nosotros darnos cuenta de las repercusiones que las cosas pueden tener cuando nosotros cometemos un error. Y algunas pueden ser serias esas repercusiones. Y lo que vamos nosotros a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con esto. ¿Qué le parece si empezamos orando para después pues leer el texto que hoy nos corresponde, que es el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y ver un poquito de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros? Señor bendito, muchas gracias te damos por este tiempo que podemos pasar, Señor, juntos en línea, cada quien tal vez en el lugar en donde está, en su casa, en el trabajo, de camino, algunos en vivo y otros en línea, pero Señor, todos, nuestra intención siempre es aprender cada vez más de ti. Ponemos delante de ti este tiempo que vamos a pasar, Señor, aprendiendo de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amado, entonces quiero yo invitarle que si es usted tan amable pueda, pues tal vez si tiene la facilidad, ¿verdad?, de abrir su Biblia, si no yo con gusto se lo voy a leer, el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Usted recordará que previamente ya habíamos estudiado lo que hizo Absalón, ¿se acuerda? Empezando por Amnón, que pues viola a su hermana Tamar, y esto como una consecuencia de lo que David, el rey David, había hecho. Y luego el hermano llamado Absalón venga a Tamar a través del asesinato de Amnón y huye a casa de su abuelo materno, y un lugar llamado Jesús. Y también vemos cómo tristemente el rey David, al amar tanto a su hijo de una manera tal vez no correcta, pues le lloraba, y eso que estaba lejos. Voy a iniciar leyendo el capítulo 13, el versículo 34, que es la idea última para poder continuar con el capítulo 14, que es lo que estamos estudiando, vamos a estudiar el día de hoy. Dice: entre tanto Absalón había oído, y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró, había mucha gente que venía de camino, que estaba en sus espaldas del monte. Y Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que vienen conforme a la palabra de su siervo. Así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Jesús. Era su abuelo materno. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. 3 años, amados, pasaron del texto que leímos la semana pasada a el que vamos a leer en este día. Dice el versículo 14, capítulo 14, dice: Joab, hijo de Sarvia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón, y Joab envió a Tecoa a traer a una mujer sabia de allí, y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo, y te pongas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras de su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo: ayúdame, oh rey. ¿Qué sucede?, le dijo el rey. Ella le respondió: ciertamente yo soy viuda, pues mi marido ha muerto. Su sierva tenía 2 hijos, lucharon entre sí en el campo, y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y toda la familia se ha vuelto contra tu sierva, y dicen:
entrega al que hirió a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató, y después al heredero también, y así extinguirán el ascua que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la superficie de la tierra. Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. El rey respondió a la mujer. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Oh señor rey mío, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey pero el rey y su trono sean sin culpa. Cualquiera que te hable, tráemelo, y no te molestará más, dijo al rey. Y ella dijo: Le ruego, oh Señor, que se acuerde del Señor su Dios, para que el vengador de sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo: Vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá en la tierra. Dijo entonces la mujer: Permita que su sierva diga una palabra a mi señor el rey. Habla, le dijo David. Y la mujer dijo: ¿Por qué pues ha pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Pues ciertamente moriremos, somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora pues, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado, por eso su sierva dijo: Hablaré ahora al rey, tal vez el rey cumpla la petición de su sierva. Pues el rey oirá y librará a su sierva de la mano del hombre que destruirá a ambos, a mi hijo, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Se dijo además su sierva: sea de consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal. Que el Señor su Dios sea con usted. Respondió el rey y dijo a la mujer: Te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Hable, mi señor el rey, le dijo la mujer. Y el rey dijo: ¿Está contigo la mano de Joab en esto? Y la mujer respondió: Vive su alma, mi señor el rey. Nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue su siervo Joab quien me mandó, y fue él quien que puso estas palabras en boca de su sierva. Su siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi señor es sabio, como con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Entonces, versículo 21, dice: Entonces el rey dijo a Joab: Mira, ciertamente ahora haré esto, ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro a tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo: Oh señor mi rey, oye, su siervo sabe que ha hallado gracia ante sus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo: Que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón, desde la puerta de su pie hasta su coronilla. No había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era el final de cada año, se le cortaba, pues le pesaba mucho, y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos, prácticamente 2 kilos, según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, y ella era hermosa, mujer hermosa de apariencia. Absalón residió 2 años completos, vea usted, 2 años y 3 anteriores, van 5, 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces, Absalón mandó buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: Miren, el campo de Joab está junto al mío. Allí tiene cebada, vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué tus siervos han prendido fuego en mi campo? Y Absalón respondió a Joab: Mira, mandé a decirte, ven acá para enviarte al rey a decirle que para qué vine de Jesús. Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey, le hizo saber esto. Llamó a Absalón, quien vino ante el rey, y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó
a Absalón. Amados, si continuamos leyendo en el texto, vamos a ver cómo se inicia la conspiración que Absalón hizo. Pero antes de eso, me gustaría en este capítulo 14 que usted y yo viéramos algunas cosas importantes. Una de ellas, y creo yo que la fundamental, es que nosotros podemos distinguir como una falla que tuvo David, grande, por cierto, usted lo sabe, no es cualquier cosa, viene a tener repercusiones personales a lo largo del tiempo. Algunos, si usted recuerda que lo vimos la semana pasada, pues le llaman esta ley de la siembra y la cosecha. Ocurre de cualquier manera, es decir, tanto por una parte positiva, lo que sembramos, dice la Biblia, para el espíritu, vamos a cosechar vidas, y sembramos para la carne, cosechamos corrupción. Entonces, esto que hizo David fue algo que causó muchas repercusiones en varios aspectos, porque nosotros vemos, amados, en este capítulo, que realmente, digámoslo así, el hijo pródigo regresa a su casa, pero solo en cuerpo y no en espíritu. Él no quería estar realmente ahí, era algo que se había sido promovido por Joab. Ahora, este personaje, Joab, hijo de Sarvia, era sobrino de David, era el general del ejército de David, pero no era un hombre piadoso, no era un hombre compasivo. Realmente Joab era un mercenario, alguien que buscaba sus propios intereses. Dentro de esos intereses, amados, estaba el hecho de que siempre hubiera alguien de la dinastía de David en el reino. ¿Por qué? Porque él formaba parte de la familia de David. Él sabía, por supuesto, que él no podía ser rey, pero sí alguien. Eso me gustaría que usted lo tuviera en mente, porque realmente no fue por buena onda que él quisiera traer de regreso a Absalón, sino era algo total y absolutamente conveniente. Pero hay otras cosas que nosotros vemos aquí en el texto. La primera de ellas es que vemos que en el versículo 2 dice que Joab envió a traer una mujer sabia de allí y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo, y ella hace todo este set, toda esta actuación de ir con el rey y decir y todo lo que estaba ocurriendo no era verdad. Ahora, hay algo aquí y es interesante en la traducción porque se utiliza la expresión sabia. Y yo sé que para usted y para mí, cuando leemos sobre todo el Nuevo Testamento, el pensar en alguien sabio es alguien que teme a Dios, es alguien que tiene conocimiento bíblico, que lo puede aplicar, es alguien con mucho carácter y cuestiones bíblicas, ¿no? Pero aquí, amado, no está haciendo una referencia a una persona sabia en ese sentido. Está más bien hablando de alguien astuto. Y esto es importante. El autor nos está mostrando a su audiencia que la misma sabiduría había cambiado de perfil. La sabiduría se había degradado, al grado que esta mujer más bien se llama astuta, se le llama una mujer astuta, que va y se finge con el rey David. Ahora, si usted recuerda, amado, esta es la segunda vez que le hacen lo mismo a David, que llega alguien, la vez pasada fue el profeta Natán, con una historia. Y el rey David, con pues el conocimiento que tenía, lo que él sabía que se tenía que hacer, se va con la historia y dictamina algo. Y lo mismo ocurre aquí. Llega una mujer, le cuenta una historia a David, una mujer astuta, y él se va con ella. Amado, algo fundamental que también el autor quiere mostrar a su audiencia es que el rey David, al haber pecado y estar cosechando lo que había pecado, también el discernimiento, el entendimiento en cuestión sabia delante de Dios se va corrompiendo. Entonces David, la verdad es que se dejó engañar dos veces de la misma manera, en el sentido de que le llegaban, le platicaban una historia y él creía que así era y dictaminaba algo que le resultaba a él contraproducente. Entonces viene toda la historia que esta mujer le presenta a David. David argumenta, le dice, la va a defender y le dice: oye, pues también haz tú lo mismo con tu hijo. Y de repente le entra, se le prende el foco a David y dice: oye, dime algo, Joab está detrás de esto, ¿verdad? Y la mujer le dice: así es, Joab está detrás de esto. Algo que es fundamental es que para la ley de Moisés, que conocía bien el rey David, efectivamente Absalón tenía que haber muerto. Pero aquí
se argumenta que el pueblo no le iba a hacer nada, pues no, la gente admiraba a David, no iban a hacerle nada. Y de esta manera, probablemente es, amado, que David solo estaba buscando la ocasión, y esa ocasión se la dio Joab, para nuevamente mandar traer a su hijo. Algo peculiar es que el hijo regresa, pero también no lo quiere ver David, porque yo creo que en esta cuestión de tenerlo ahí, pero no ponerlo a hacer nada. Posteriormente, nosotros vemos ya en el texto que habla acerca del aspecto de Absalón. No siempre la Biblia habla del aspecto de los personajes. A veces ni su nombre menciona, ¿no? A veces solamente dice el nombre, a veces dicen un tal fulano, usted recordará en el libro de Ruth. Y hay otros personajes que solo se menciona tal vez nada más su nombre, y otros más que se menciona su aspecto. Esto no es casualidad. Los autores bíblicos, en este caso el autor del libro de Samuel, tiene una intención, y es mostrar algo. Entonces habla de su cabello, habla de cómo él tenía un cabello abundante, tenía un cabello que pesaba, era un hombre pues muy hermoso en el sentido estético. Habla de los hijos que tuvo. ¿Por qué razón? Porque él estaba mostrando, el autor quería mostrar como la idea de otro nuevo Saúl. ¿Recuerda usted cómo se describe a Saúl? Como un hombre alto, dice, era hermoso, no había nadie como él en la tierra. Él era el candidato ideal aparentemente para los israelitas para ser rey. Lo mismo muestra el autor ahora con Absalón. Describe un candidato de la dinastía de David, pero no de su corazón, sino de su físico. Así es que estaba sentando el precedente el autor para que cuando Absalón dé su golpe de estado y gobierne, se vea que era un golpe de estado ilegítimo, a pesar de ser una consecuencia de la cosecha del pecado de David. De tal manera que esa es la razón por la cual muestra esto. Y nuevamente en el versículo 27, el autor dice algo que no es para pasar desapercibido, porque dice que Absalón tenía 3 hijos, pero tuvo una hija y se llamaba Tamar, como su hermana, ¿recuerda? Y dice también que ella era una mujer hermosa, como la tía. Es decir, que nuevamente el autor hace una remembranza del por qué ahora Absalón tenía ese corazón amargado y resentido. Así que si usted se va dando cuenta, lo que hace aquí el autor es ir preparando el territorio para luego mostrarnos cómo es que Absalón da y se rebela contra el rey y hace todo esto. A mí me llama mucho la atención, amados, y permítame decirle por qué razón. Porque se ha dado en el medio cristiano, cuando una persona no está de acuerdo en una iglesia, en una comunidad o en un grupo, y se va, decir que es como Absalón. Pero la verdad, amado, en una ignorancia de cómo era realmente y cuál era el propósito del autor al redactarlo. Aquí nosotros estamos viendo las intrigas y los intereses de Joab, sí, el corazón corrompido de Absalón, similar al del rey Saúl, y estamos viendo cómo también había una laxitud, algo totalmente relajado de parte de David, y cosechando algo que es bien importante. Cuando se menciona esto del pecado de Absalón, de la rebelión, se le menciona de una manera de verdad de mucha ignorancia, porque se les olvida que esto que ocurre también era consecuencia del pecado de David. Él estaba cosechando lo que había sembrado. No es únicamente, y eso no le quita el peso del pecado y de la rebelión de Absalón, pero era una consecuencia, amados, de lo que también David había hecho. Y vemos cómo se prepara este terreno de una manera en la cual en este texto no se menciona que David o Joab o Absalón le preguntaron algo a Dios. Simplemente decidieron hacer las cosas a su manera. De esta forma, nosotros también vemos que, bueno, fue retornado
Absalón no le hacían caso, él manda a traer a, a, a Abner, y después de esto ya vemos que Abner manda y presenta a Absalón de acuerdo a sus propios intereses. En este texto, ¿qué podemos nosotros aprender? Bueno, inicialmente, como le decía yo, que los pecados traen consecuencias. Segundo, que también el pecado puede cegar el entendimiento y se puede mostrar una aparente sabiduría que es más bien astucia. Tercero, pensando en el personaje de Joab, vemos que va a haber gente a tu alrededor que tenga tales otros intereses y quiera utilizarte y usarte para sus propios intereses. De tal manera, amados, y que nosotros vamos viendo en este texto que la obra de Dios, que lo que ocurre con el santo los santos escogidos de Dios, puede realmente ser influenciado por áreas no positivas. Tú puedes estar siendo, a lo mejor cosechando algún pecado. Eso puede nublar tu entendimiento. Tú puedes también estar viviendo en pecado y eso va a nublar tu entendimiento. Vas a pensar que algo es sabio y no lo es. Vas a tomar decisiones pésimas y vas a sufrir la consecuencia de ellos. Pero además también va a haber terceros como Joab que se aprovechen de ello. En el caso de Absalón, amado, a mí me gustaría que usted y yo consideráramos que este hombre no había perdonado. Todavía tenía ese rencor y lo recuerda el autor al mencionar el nombre de la hija. Todavía tenía ese rencor y vamos a ver que eso fue lo que le llevó a rebelarse contra su padre. Definitivamente, nosotros nos enfrentamos ante un texto el cual confronta nuestra vida. No es, amado, únicamente un texto positivo y de échale ganas, no. Al ver esta historia es fundamental que usted sea confrontado en el hecho de que puede su entendimiento estar nublado por una cuestión de pecado, que puede estar siendo usado o manipulado por un tercero para sus propios intereses. ¿Por qué? Porque vemos que puede haber personas, como lo fue Absalón, que todavía no perdonan de corazón. Entonces, bajo todo esto vemos que se está tejiendo y vamos a ver cómo Dios le da victoria a David posteriormente, pero tuvo que pasar y que sufrir, tuvo que pasar tiempo. Por supuesto que, como aún decía el apóstol Pablo, es algo que a mí me gustaría evitárselo, y lo fundamental es que usted y yo podamos reflexionar de acuerdo a lo que la voluntad de Dios manifiesta, el entender que cada pecado trae consecuencia, el entender que hay dimensiones en cuanto a lo que se pecó, personas que pueden estar presentando otros intereses, personas que no han perdonado a nuestro alrededor, dispuestas también a usar las circunstancias a su favor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si oramos? Yo espero, anhelo que esto que hemos compartido el día de hoy a través de este capítulo 14 del segundo libro de Samuel le haya sido de mucha bendición. Y bueno, pues vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, de verdad gracias por tu fidelidad. Ponemos delante de ti esta palabra, que se haga carne en nuestra vida. Señor, si de alguna manera estamos cosechando algo que sembramos, te rogamos que tú nos guíes, nos des fortaleza para poderlo hacer adecuadamente. Señor, si hay alguien que también está como fomentando situaciones por sus propios intereses, te rogamos que tú nos permitas entender qué es, quién es y poder hacerlo a un lado. Y también, como vimos en el caso de Absalón, Señor, si hay algo en nuestro corazón que necesite que haya perdón, te rogamos que tú nos des la sabiduría para poderlo hacer, para perdonar. Gracias por tu fidelidad en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amado, pues me dio mucho gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Pues nos vemos con la gracia de Dios el próximo jueves. Que el Señor le bendiga y que tenga mucha paz.